Bien, chicos, vamos a seguir haciendo nuestro estudio de fisiología respiratoria hoy. Vamos a estar hablando un poco del intercambio de gases. Básicamente ya tenemos una idea de qué significa el intercambio de gases y cuáles son los gases, pero vamos a ir un poco más profundo a ver cómo es que esto ocurre, este intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno y el dióxido de carbono pueden difundirse entre el alvéolo y los capilares pulmonares en los pulmones y entre los capilares sistémicos y las células del resto del cuerpo. La difusión de estos gases y su movimiento en direcciones opuestas es lo que nosotros conocemos como intercambio de gases. Esa es la definición bonita y es la que vamos a intentar de estar estudiando un poco más a fondo en este video. Así que vamos a empezar. Similarmente a como empezamos en el video anterior, quisiera recordarle una de las leyes que nos van a estar ayudando para entender lo que es el proceso de presiones parciales, y es la ley de Dalton. Y lo que aquí tenemos es básicamente que el aire está compuesto por una mezcla de gases, el aire en la atmósfera, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y agua. Y cada uno van a contribuir de una manera diferente a la presión de 760 milímetros de mercurio. Y aquí podemos ver que cada uno de ellos va a tener una contribución diferente. Por ejemplo, el oxígeno contribuye en un 20.9%, el dióxido de carbono una minoría 0.04%, el nitrógeno en la mayor parte 78.6% y el agua en 0.46%. Es decir, que cada uno de estos gases que están mezclados, ¿verdad? En la atmósfera van a combinarse, ¿verdad? Para dar igual a lo que es la presión atmosférica. Ahora bien, cada uno de ellos, como vemos aquí, va a aportar una cantidad de presión determinada. Y la suma de todas las presiones parciales deben ser equivalentes, en este caso, a la atmosférica, que es 760. Cada gas dentro de la atmósfera es responsable por parte de la presión en proporción a su porcentaje en la atmósfera. Es esperable, por ejemplo, que la presión parcial del nitrógeno, que es la que más contribuye, posiblemente sea la mayor. Por eso ustedes ven aquí estas determinaciones PO2, PCO2, PN2, PH2O. Cada una nos va a decir la presión parcial de estos determinados gases. En el caso del oxígeno, a nivel atmosférico, hay una presión parcial de 159 milímetros de mercurio. Y ahí podemos ver, dependiendo de su aporte, cada una va a ir teniendo una presión diferente. ¿Y qué es lo que nos recordaba la ley de Dalton? Pues precisamente este mismo concepto. La sumatoria de cada una de estas presiones, ¿verdad? Parciales, va a ser el total de la mezcla. Por ejemplo, aquí lo dice, en la mezcla de los gases, el total de las presiones equivale a la suma de las presiones parciales ejercidas por cada uno de estos gases. Si nosotros tomáramos una calculadora y sumáramos ese 159, ese 0.3, ese 597, ese 3.5, la resultante sería 760 milímetros de mercurio. Eso es lo que nos explica la ley de Dalton. Y nos da a conocer estos términos de presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, presión parcial para nitrógeno y para el agua. Algo que ya nosotros conocemos es que usualmente cuando estamos en lugares más altos, la presión atmosférica es menor. Por ejemplo, aquí nos da un ejemplo, estamos en la montaña Whitney, la presión atmosférica a ese nivel es de 440 milímetros de mercurio, ya no tenemos aquellos 760. Y a pesar de que las aportaciones de cada uno de los gases sean la misma, pues el total de la presión no va a ser igual. Y esto se va a ver reflejado, porque ahora no tenemos que alcanzar 760 milímetros de mercurio, sino que 440. Eso quiere decir que la presión parcial de oxígeno, por ejemplo, aquí está en 92, y van a ver que cada una de ellas van a estar disminuidas. Evidentemente, porque como dice la ley de Dalton, todos deben ser la sumatoria de la presión total.
Esto es interesante porque esto explicaría por qué en lugares más altos es más difícil respirar, y es porque la presión parcial de oxígeno es mucho menor. Otra ley que queríamos revisar es la ley de Henry, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos que en el caso del oxígeno y el CO2 van a tener la capacidad de disolverse a través de los líquidos y poder pasar a través de los capilares. Y la capacidad de un gas para disolverse en líquido es proporcional a la presión parcial del gas y a su solubilidad. En el equilibrio, o más bien cuando tenemos equilibrio, la presión de oxígeno en el aire es la misma que en el líquido, con las moléculas de gas difundiéndose a una misma velocidad, a una misma tasa en ambas direcciones. ¿A qué se quiere referir eso? Aquí tenemos un contenedor, y en este contenedor, está tapado, tenemos una parte aquí del líquido, ¿verdad? Y una parte aquí en el aire. Y si ustedes se fijan, hay un equilibrio, una equivalencia. Y esa equivalencia se da porque hay una difusión constante y equilibrada de oxígenos que pasan al líquido y de oxígeno que pasa al aire. Hay un movimiento equivalente y un movimiento constante de pasos de arriba hacia abajo, de la parte en el aire a la parte líquida. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver los efectos que tendría nosotros hacer un cambio de presión. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Vamos a tomar esta pesa que ven aquí y la vamos a colocar aquí arriba y vamos a disminuir, ¿verdad? El espacio, el volumen aquí, para aumentar un poco la presión. Así que vamos a ver qué ocurre. Muy bien. Excelente. Hemos aquí aumentado la presión porque ahora es menos espacio, pero si se fijan, a medida de que la presión aumentó, más oxígeno empezaron a ser disueltos al agua. Y esa difusión continuó hasta que se alcanzó un nuevo equilibrio. ¿Okay? Le cambiaron el ecosistema, pero de repente dijeron, bueno, pues vamos a hacer este proceso hasta lograr un nuevo equilibrio. En el caso del dióxido de carbono, es similar. Aquí vemos, ¿verdad? Cuando colocamos la pesa, ahora sí notamos que el movimiento, hubo un movimiento, ¿verdad?, de ambos, pero el dióxido de carbono tiene una mayor solubilidad y por lo tanto el dióxido de carbono se disolvió en el líquido mucho más rápido, con mucho mayor potencia que lo hizo el oxígeno. Recuérdense que el dióxido de carbono, el CO2, es mucho más soluble que el agua. ¿Ok? Por eso es que es un ejemplo de la ley de Henry, donde todo esto dependió de la presión parcial del gas y de su solubilidad. Podemos ver aquí cómo la solubilidad, en el caso del dióxido de carbono, se jugó un rol bastante importante. Ahora, ¿cuáles son los lugares del intercambio de gases? Eso es súper sencillo. Y evidentemente sabemos que la sangre desoxigenada va a llegar por el sistema venoso al corazón derecho, ¿verdad? Quien luego por arteria pulmonar la va a llevar a los alvéolos. En los alvéolos va a ocurrir, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como la respiración externa. Y es que en los alvéolos el CO2 va a ser disuelto hacia los capilares pulmonares desde los alvéolos y el oxígeno que viene de los capilares va a ser llevado a los alvéolos. ¿Sí? Intercambio de gases. Toma tú el CO2 y yo me quedo con el oxígeno. Ese oxígeno es regresado al corazón izquierdo y luego el corazón izquierdo lo bombea a través de la aorta y de ahí a la circulación sistémica. Este oxígeno va a alcanzar los tejidos. En los tejidos va a ocurrir la respiración interna. El oxígeno que llega de los capilares va a entrar a la célula y el CO2 que se había formado en las células va a ser llevado a los capilares que luego van a repetir el ciclo una vez más. Las presiones parciales tienen un efecto sobre el intercambio de gases en los alvéolos y los capilares pulmonares. Y vamos a intentar estudiar un poco más a fondo específicamente cuáles van a ser esas alteraciones, esas contribuciones que vamos a ver aquí. Las presiones parciales de los gases en los alvéolos van a diferir un poco de lo que conocíamos en la atmósfera. Esta diferencia está dada por varios factores. Si ustedes se fijan acá, vamos a ver, esto es un alvéolo,
Y en el alveolo, la PO2, la presión parcial de oxígeno, es 104, mientras que a nivel atmosférico es más alta, 159. La PCO2, la presión parcial de CO2, es de 40 milímetros de mercurio dentro del alveolo, mientras que en la atmósfera es solo 0.3. Y la presión parcial de agua es de 47 dentro del alveolo y es mucho menor en la atmósfera. Estas diferencias se deben a varios factores. Número 1, la humidificación del aire inhalado. Número 2, el intercambio de gases entre el alvéolo y los capilares pulmonares. Y número 3, la mezcla de aire nuevo con aire viejo. A medida de que el aire se mueve a través de las vías respiratorias, va a ser humidificado. Y ya tú te puedes estar imaginando qué significa eso. Eso sí, significa que va a empezar a arrastrar agua, va a aumentar la movilización de agua hacia los alvéolos. Esto pudiera explicar con mucha facilidad por qué la presión parcial de agua es mucho más alta dentro del alvéolo que en la atmósfera. Y es por esa capacidad de traer agua o de humidificación que tiene el aire inhalado. El intercambio de gases, ¿verdad? Entre los alvéolos y los capilares pulmonares, recuérdense que hemos hablado, hay un intercambio continuo de oxígeno y dióxido de carbono que ocurre en estos niveles, en las vías respiratorias. Dice aquí, un intercambio continuo de oxígeno y dióxido de carbono cambia las presiones parciales de ambos gases. Por eso es esperable ver aquí estas diferencias que estamos percibiendo con respecto a los valores que habíamos empezado a estudiar al inicio, con respecto a la atmósfera, específicamente viendo un cambio sustancioso con respecto a la presión parcial de CO2 a nivel de los alvéolos. Y bien, la mezcla del aire nuevo con el aire viejo. Ya que los alvéolos no se vacían completamente, sé que siempre queda un pequeño volumen residual entre las respiraciones, el aire en el alvéolo realmente es una mezcla del aire nuevo que está llegando y el aire residual que quedó del proceso respiratorio anterior. Estos tres factores, la humidificación del aire inhalado, el intercambio constante de gases y la mezcla de aire nuevo con aire residual, son los que producen estas diferencias con los valores atmosféricos que ya nosotros habíamos visto anteriormente. Aquí vemos una porción de un alvéolo en comparación con un capilar. O sea, esto es más complicado de aquí, pero por cuestiones de estudio vamos a tenerlo así. Vamos a tener un alvéolo con su presión de oxígeno de 104 que dijimos, y vamos a tener un capilar, ¿verdad? Aquí pulmonar. Y en este extremo, cuando llega, ¿verdad? Apenas tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, cuando está aquí llegando, ¿verdad? Usualmente esto es lo que ocurre en el reposo. Y cuando llega y va pasando, y va pasando, y va pasando, se fijan que a medida de que la sangre pasa, el oxígeno rápidamente empieza a difundirse. Y esto lo hace porque aquí, a nivel del oxígeno, a nivel del alvéolo, la presión parcial de oxígeno es mucho mayor que la que va entrando del capilar. Y esto va a promover que el oxígeno pase, ¿verdad? El gas, en este caso, pase de donde hay más el alvéolo a donde hay menos. Y esto es un proceso que podemos ver una difusión continua a medida de que va pasando hasta que se logra un equilibrio. El oxígeno se difunde a través o siguiendo su presión parcial, ¿verdad? De mayor a menor, del alvéolo hacia la sangre hasta que el equilibrio haya sido alcanzado. Recuérdense, entra cuando la sangre llega y llega con tan poco oxígeno, es esperable, ¿verdad? Encontrar que tengan una presión parcial de oxígeno muy disminuida, como la ven ahí, 40 milímetros de mercurio. Sin embargo, el alvéolo mantiene ese 104 y por lo tanto va a permitir que el oxígeno se difunda hacia el capilar y bueno, hasta que se alcance un equilibrio ya, como pueden ver al final, que ya es de 104 y alcanza el equilibrio literalmente similar al que está dentro del alvéolo. Y este equilibrio, como pueden ver, no es algo que se toma mucho tiempo, es un equilibrio que se realiza o que se lleva a cabo extremadamente muy rápido. Dice que el equilibrio se consigue en lo que es el primer tercio de lo que es el capilar. O sea, que ya desde el inicio del capilar, el equilibrio del oxígeno por la difusión se consigue bien rápido. Un mecanismo bastante efectivo. Pero podemos explicar lo mismo para el CO2. Podemos explicar lo mismo para el CO2. La presión de CO2 en el alvéolo
es de 40 milímetros de mercurio, como vimos. Pero cuando la sangre llega a nivel de los capilares, está rica en CO2. Es más, no tanta la diferencia, pero aquí vemos 45 milímetros de mercurio, ¿verdad? Es mayor. Por lo tanto, si seguimos explicando, ¿verdad? El gradiente, eso va a llevar a que el CO2 empiece a salir del capilar y entrar al alvéolo hasta lograr el equilibrio. Recuérdense que de por sí ya el CO2 es mucho más fácil de que se disuelva. El equilibrio es extremadamente rápido también y se logra en los primeros cuartos, ¿verdad? En los primeros cuartos del capilar de una vez. Genial. Son dos procedimientos bastante rápidos y efectivos. Estos procesos que hemos estado estamos revisando, no solamente ocurren de una manera individual, sino que ocurren de forma simultánea. La salida del oxígeno del alvéolo hacia el capilar y la entrada del CO2 del capilar al alvéolo. Este proceso, como ustedes saben, es constante y es simultáneo. Sin embargo, como les mencionaba ahorita, noten que la presión parcial de CO2 en el capilar es mucho menor de lo que uno tal vez esperaría. De hecho, la diferencia que existe del PCO2 en el capilar cuando entra y en el alvéolo es de apenas 5 milímetros de mercurio. Sin embargo, como el CO2 es mucho más soluble, ¿verdad? Esto es suficiente para él. Sin embargo, el oxígeno no tiene esa proporción, por lo tanto necesita mucho más espacio de diferencia entre las presiones parciales para poder lograr este efecto. Que es una pregunta que a veces pudiera surgir, que se ve tan diferente, tan mínima la diferencia entre un punto y otro. Y quisiera que, antes de que continuáramos y pasáramos de este tema, ¿verdad? Viéramos la animación de cómo ocurre el proceso de manera continua. A medida de que inhalamos, trae el oxígeno. A medida de que expiramos, se elimina el dióxido de carbono. Y todos estos procesos, a pesar de que los estudiamos aparte, pues ocurren de una manera simultánea como ven. Pueden ver el oxígeno entrando hasta lograr el equilibrio, pueden ver el CO2 saliendo hasta lograr el equilibrio. Evidentemente pueden ver esa diferencia que hay de la facilidad con la que el CO2 consigue entrar a pesar de una presión parcial de oxígeno mucho menor, pero debido a su gran capacidad de solubilidad, como menciona acá, ¿verdad? Pues pueden pasar a pesar de tener un pequeño gradiente de presión parcial. ¿Verdad que el oxígeno, bueno, pues va a requerir mucho más, requiere 104 para poder lograr este empuje, que es una diferencia mucho mayor que la que vemos para el CO2. Lo interesante. Ahora, vámonos a irnos a lo que es la relación perfusión-ventilación, que básicamente es muy buena para facilitar un servicio o más una función de intercambio de gases que se mantenga normal a nivel de los alvéolos y que sea proporcional al flujo sanguíneo. Vamos primero, ¿verdad?, a ver los bronquiolos, ¿verdad? Y cuando el aire, como es el flujo de aire está restringido, esto va a llevar a una disminución del flujo de oxígeno. Aquí pueden ver moco, ¿verdad?, que está obstruyendo la vía aérea y por lo tanto la capacidad de pasar oxígeno va a ser menor. Pues al detectarse esta disminución en la presión parcial de oxígeno por la disminución, ¿verdad?, de la luz, en este caso de la vía aérea del bronquiolo, pues la respuesta va a ser que los vasos sanguíneos van a sufrir vasoconstricción, como pueden ver aquí, vasoconstricción. Y la razón de la vasoconstricción es para que la sangre sea redireccionada a otros alvéolos que sí tengan un mayor flujo de aire. Es decir, vamos a decir, bueno, este no funciona, este está tapado por algo, aquí hay una afectación, en este caso, moco, ¿verdad? Vamos a ir a otro lugar, en vez de consumir circulación aquí, vamos a ir a otro lugar y vamos a buscar un alvéolo que tenga un mejor flujo. Esa es la idea, redirección de flujo. Básicamente la sangre va a ser redireccionada a un alvéolo con un flujo de aire mucho mayor, que tenga más oxígeno disponible para poder ser recibido, ¿verdad?, o por la sangre. Por lo tanto, la respuesta
cuando se detecta un PO2 disminuido a nivel de los bronquiolos, va a ser llevar a una vasoconstricción de las arteriolas. Ahora, la otra cara de la moneda es que tengamos un bronquiolo que tenga mucho flujo de aire. Está pasando muchísimo flujo de aire, pues la respuesta del vaso sanguíneo, ¿cuál va a ser? La contraria. Oh, aquí hay mucho oxígeno. El PO2 está súper alto. ¿Qué vamos a hacer? Vasodilatación. ¿Para qué? Para poder captar una mayor cantidad de ese oxígeno. Cuando está tapado, nos redireccionamos, vasoconstricción. Cuando hay mucho flujo de aire en la vía aérea, vasodilatamos. Ahora bien, las arteriolas, como pueden ver, responden a los cambios de PO2, de la presión parcial de oxígeno, pero los bronquiolos son los que van a cambiar con respecto a la presión parcial de CO2. ¿Okay? Ya aquí, en el caso de las diferencias en la presión parcial de CO2, quien va a ocurrir, no va a ocurrir una vasoconstricción y una vasodilatación de los capilares, sino que la respuesta va a venir literalmente de los bronquios. Por ejemplo, cuando tenemos un flujo a través de un bronquiolo que es por debajo de lo normal, es decir, que va a estar obstruido, el CO2 no va a poder salir, sino que se va a quedar acumulado. Eso va a llevar a un aumento de la presión parcial de CO2. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades obstructivas crónicas, por ejemplo, donde podemos tener que el CO2, pues, literalmente se queda atrapado, no puede salir. ¿Qué van a hacer los bronquiolos? Bueno, pues los bronquiolos van a responder dilatándose, por lo tanto, van a ampliar el camino para poder mejorar este problema y por lo tanto eliminar el exceso de CO2 del alvéolo. Vamos a ver cómo el bronquiolo pues se dilata, se va a hacer más amplio para permitir el paso del CO2 y que pueda ser eliminado. Recuerden que la retención de CO2 puede llevar a una acidosis respiratoria. Ahora, la otra cara de la moneda es que en vez de estar disminuido el flujo, pues sea mucho y tengamos demasiada salida de CO2. Si tenemos demasiada salida de CO2, bueno, pues el CO2 se va a disminuir, la presión parcial de CO2. Aquí los bronquiolos se van a estrechar para impedir que el CO2 salga de manera excesiva. Es por eso que una pérdida excesiva de CO2, como se pudiera dar, por ejemplo, en una persona con crisis de pánico que empieza a respirar rápidamente, al perderse el CO2 de manera excesiva, el paciente puede quedar en una alcalosis respiratoria. ¿Okay? O sea que estos son mecanismos, como podemos ver, que ayudan a la regulación de lo que es la ventilación con respecto a la circulación sanguínea para que sea equilibrada y sea apropiada. Y, evidentemente, las arteriolas reaccionan a los cambios de la presión parcial de oxígeno y los bronquiolos son los que reaccionan a los cambios de la presión parcial de dióxido de carbono o CO2. En un paciente que, por ejemplo, tenga un tumor a este nivel, ¿verdad? Y vamos a asumir que la ventilación, el saco alveolar está disminuido, debido a que el tumor está disminuyendo, ¿verdad? El paso del aire, o sea que el flujo de aire va a estar disminuido a este nivel. Esto va a llevar a una disminución a la entrada del oxígeno, ya que el oxígeno no va a poder llegar y va a dar un problema porque el CO2 no va a poder salir. O sea que vamos a tener dos inconvenientes. La PO2, la presión parcial de oxígeno, se va a ir para el piso y la PCO2 se va a ir para arriba. Ni podemos entrar el oxígeno, ni podemos sacar el CO2. Teniendo en cuenta lo que acabamos de aprender y estudiar, pues ¿cuál de estas cuatro opciones que están aquí nos darían la respuesta? Pues más que evidente que es esta. Si tenemos una disminución del oxígeno, porque la vía aérea está, ¿verdad? En este caso no por moco, sino por un tumor, está siendo obstruida, pues lo lógico es que las arterias se van a contraer para ir a buscar sangre a otro alveolo que sí tenga mejor flujo. Y en el caso, ¿verdad? Para mejorar la CO2, pues lo que vamos a hacer es dilatar el bronquiolo para permitir, ¿verdad? Que ese CO2 pueda ser expulsado, no se acumule en el torrente sanguíneo y causando alteraciones en el equilibrio ácido-base. Interesantes mecanismos que estamos aquí aprendiendo el día de hoy. Por último, vamos a hablar de la respiración interna, del cambio aquí, ¿verdad? Ya de oxígeno y CO2, no tanto como con los alvéolos, sino con las células a nivel sistémico. Aquí de nuevo vemos la misma imagen, pero aquí la vamos a ver referida con respecto a un capilar y a las células tisulares, y vamos a ver sus respectivas presiones. Por ejemplo, las células usualmente van a tener una presión de oxígeno a 40 milímetros de mercurio, a PCO2 a 45 milímetros de mercurio, y la sangre del capilar que nos llega aquí ya toda oxigenada y sabrosita, podemos verla con una PO2 de 100
y una PCO2 de 40 milímetros de mercurio. Y evidentemente ya ustedes se pueden imaginar que el gas, en este caso el oxígeno, va a pasar de donde hay más a donde hay menos y se va a ir difundiendo a medida de que pase, mientras que el CO2, aun a pesar de que la diferencia sea corta por su gran solubilidad, bueno, pues el CO2 que va a ser mayor aquí en las células celulares, va a salir y va a entrar al capilar. Similar al proceso que vimos anteriormente cuando estábamos estudiando este mismo proceso de difusión a nivel de los pulmones. Evidentemente esto ocurre hasta que se logre el equilibrio. Como pueden ver, se logra ya aquí el APO2 40 milímetros y el PCO2 45 a nivel del capilar, pues ya ahí se equilibra, o se equilibra más bien a los valores, y ahí hemos cumplido con nuestra fusión en este momento. Bien chicos, yo creo que por aquí ya podemos terminar por el día de hoy, recordando que las leyes de los gases van a llevar a una relación, ¿verdad?, que existe entre la presión parcial de oxígeno, de CO2 y de los demás gases, la solubilidad y la concentración de los mismos, y que los gases se van a difundir a través de sus gradientes de presiones parciales, de regiones de donde hay más a donde hay menos, que la respiración externa ocurre, ¿verdad?, entre los capilares y los alvéolos, y la interna ocurre entre, ¿verdad?, los capilares sistémicos en este caso y las células. Para que ocurra un intercambio de gases eficiente, va a depender de varios factores, como son la superficie, ¿verdad?, el área de superficie, los gradientes de presiones parciales, el flujo sanguíneo y el flujo de aire. Bien chicos, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy y se me cuidan mucho. Nos vamos a estar viendo en otro video.